Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Esta sería nuestra última clase y con esto estaríamos listos pues para lo que va a ser ya nuestro examen de la próxima semana. Estará disponible hasta ahorita la información que tengo todo el día para que lo puedan realizar y tendrán 2 intentos para que también lo revisen. Serían preguntas completamente cerradas, un poco como lo hemos venido trabajando, con casos prácticos, y en ese sentido, pues bueno, es la forma en que estaríamos evaluando la segunda parte pues ahora sí, de nuestro curso. Ok, en esta parte igual las actividades no las dejen, se las he reabierto algunas para que las puedan concluir en caso de que no las hayan podido subir en tiempo y puedan completar pues prácticamente todas sus actividades y tengan la escala completa en ese sentido. Y bueno, pues hoy nos toca hablar de lo que es el comercio electrónico, el cual está a partir del artículo 89 del Código de Comercio. Ok, en esta parte, como tal, no todo lo que tenga que ver con comercio electrónico pues va a regir en todo lo que es el territorio nacional. Entonces realmente lo único que tenemos sobre algo que tenga que ver con lo que son las ventas vía electrónicas, pues está evidentemente basado en todo esto del Código de Comercio. Realmente en esta parte, pues bueno, se hace de a grosso modo, ¿no? Un señalamiento de lo que son los mensajes de datos y demás, pero lo importante o lo más importante en esta parte es que seguimos manteniendo la parte de en qué momento estamos ante un comerciante y en qué momento no lo estamos. No todas las ventas que se hacen por internet tienen que tener un origen mercantil. Recuerden, nada más en caso de que la persona sea comerciante, estemos ante una empresa, o bien se haga una venta con una especulación comercial de manera accidentada, pues entonces estaríamos hablando de que estamos ante lo que sería el comercio electrónico. ¿Y qué es en sí el comercio electrónico? Todo aquello que tenga que ver con medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues el artículo 89 del Código de Comercio nos los va a referir en ese sentido. ¿Sale? Es importante aclarar que todas las ventas que van a regularse son aquellas que se hacen en México únicamente. ¿Ok? En caso de que yo compre algún artículo en alguna página, voy a decir de Estados Unidos, entonces tendríamos que apegarnos a lo que sería la materia de comercio exterior. ¿Sale? Que pues más adelante a lo largo de su curso, bueno, a lo largo, mejor dicho, de su carrera, pues llevarán en su momento, pero de entrada ahorita únicamente esto aplica para ventas que se hacen en México. Y tenemos entonces que esto se hace mediante la firma electrónica. Esta firma electrónica que van a ser los mensajes de datos y que esta firma electrónica como tal o firma electrónica avanzada serán aquellas que nos va a entregar como tal la autoridad fiscal. ¿Sale? En esta firma electrónica normalmente nosotros ahora sí, la aportamos directamente de lo que es el SAT. Sin embargo, a partir del artículo 96, ¿no? A partir del artículo 96 del mismo Código de Comercio, también la firma electrónica avanzada o como nosotros lo manejamos en materia mercantil, ¿sí? Nos habla en el sentido de los requerimientos que se necesitan para lo que tiene que ver con los mensajes de datos. Estas firmas electrónicas, como les decía, al principio únicamente se manejaba lo que era lo que nos entregaba el SAT. Sin embargo, hoy en día las ventas que en las plataformas digitales de los bancos nos permiten comprar los famosos tokens, etcétera, se considera que forma parte de las firmas electrónicas avanzadas. Entonces, estos tokens que en ocasiones nos piden en algunas compras para poder autorizarlas, pues tienen que ver con esta parte de lo que son las firmas electrónicas. Asimismo, ¿no? Tenemos que todos estos documentos, ¿no? O como tal que se generan dentro de este tipo de transacciones, van a generar un mensaje que se va a llamar certificado.
Entonces, cuando una persona, ¿no?, realmente hace una compra vía electrónica, digamos que el contrato que debe de firmarse o el contrato que se hace, porque en esta parte, si ustedes lo analizan, pues no hay un contrato como tal, ¿no? No es un contrato físico, sino que es un contrato que se va a llamar certificado. Y este certificado es el mensaje de datos o registro que se genera entre el firmante y los que tienen la creación de la firma electrónica, y con base en este certificado, entonces el vendedor, ¿no?, está obligado a cumplir con su, o pues ahora sí, ¿no?, con las obligaciones que ellos hayan manejado. Y toda la información o todo el paso, ¿no?, que se genera en este sentido, de aquí para acá, toda esta información de la venta se va a llamar mensaje de datos. ¿Ok? Entonces, estos mensajes de datos como tal, pues son las partes, ¿no?, que digamos es la información que va a contener el propio certificado y va a dar la orden hacia el, pues digamos en esta parte, hacia el comprador. ¿Ok? Y bueno, al igual que en la materia, bueno, no materia, en los contratos físicos, pues evidentemente quedamos obligados a cumplir con lo que son todas las ofertas en razón de los mensajes de datos que viene de las dos vías, ¿no? O sea, prácticamente podríamos estar hablando de que cada vez que una persona ofrece ciertos productos, manda un mensaje de datos. Cuando una persona desea adquirir un producto, está mandando mensajes de datos. Podríamos definir entonces que los mensajes de datos se van a basar que cuando una persona, vamos a suponer que este es el vendedor, oferta algo, está mandando un mensaje de datos. Cuando la persona decide, lo ve y decide comprar, también está mandando un mensaje de datos. ¿Sale? Y obviamente estos mensajes de datos quedarán validados mediante los certificados. ¿Ok? En algunas ocasiones incluso pues también se emiten facturas electrónicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, digamos que estos tienen fines más fiscales, pero en materia de comercio nosotros lo estaríamos manejando como certificados. ¿Ok? Y prácticamente en esta parte pues ahora sí, ¿no? Seguirían las mismas reglas del Código Civil en la parte de que, pues, una vez que se oferta, estamos obligados a respetar la oferta, una vez que decido comprar, estoy obligado a comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Que son un poquito de las reglas que ustedes verán dentro de los contratos civiles, más adelante en su otra materia, pero que aplicarán tanto a la materia mercantil como al comercio electrónico, ¿ok? Y bueno, ¿quiénes son prestadores de servicios de certificación? Estos certificados, ¿no? Normalmente, pues nosotros los entendemos como que, pues es el documento que se emite, ¿no?, para certificar alguna compra o algo. Sin embargo, a nivel general, ¿no?, ¿quiénes están autorizados para emitir certificados? Eso nos los da el artículo 100 del Código de Comercio, y el Código de Comercio es muy claro en esta parte, que nos dice que los prestadores de servicios de certificación, ¿no?, que tendrán que obviamente acudir ante la Secretaría de Economía, serán tres tipos, ¿no? Los primeros y pues los más famosos, como siempre hemos visto, los notarios y los corredores, que van a certificar la compra en línea, ¿sale? Ellos podrían certificar compras y validar compras en línea. También tenemos la posibilidad de que haya empresas privadas, ¿no?, como tal, que valga la expresión, ¿no?, que su giro es la certificación. Por ejemplo, Bancomer, ¿no? Es una institución como tal de crédito, o una banca, pues podríamos llamarlo, bueno, es una banca pública, pero hay algunas bancas privadas, ¿no?, que también ofrecen este servicio de certificación, e incluso algunos yo creo que lo han oído, de autenticación, ¿no? Entonces, en esta parte, estas empresas tienen un visto bueno por parte de la Secretaría de Economía. Yo creo que también, por ejemplo, cuando compran a lo mejor algún boleto en Ticketmaster, ya ven que luego les salen las famosas CAPTCHA y todas estas empresas realmente, digamos que son como empresas de seguridad digital y demás, pero que tienen que ver con también los servicios de certificación, de que se está comprando, de que se está haciendo la compra como tal. E incluso en los exploradores de Internet,
en la parte de arriba, al lado ahora sí, del buscador, ¿no? Donde se pone el www. Normalmente luego no sé si han observado que sale como un candadito o sale alguna información o cuando uno quiere abrir una página dice, esta página puede ser peligrosa porque no tiene los certificados, etcétera. ¿Me explico? Entonces también estos certificados se ofrecen en línea por parte de las empresas, ¿no? Que los ofrecen, no sé, para crear páginas web y demás, que son los famosos SSL, ¿ok? Estos SSL son, digamos, eh, certificados de seguridad que uno compra para su página y que con esto otorga una cierta seguridad. Normalmente ustedes lo pueden ver, les digo, con un candadito, y ese candadito en teoría hace que la página en teoría está certificada de que pues no está, de que existe, pues no les puedo decir que no va a haber un fraude porque ha ocurrido, pero digamos que al menos los mensajes de datos sí van a llegar. Me explico que no se van a perder o que van a llegar a un tercero o oye, yo ya mandé el dinero, es que no me ha llegado. De cierta manera, este candadito, en teoría otorga esa garantía. Y a eso se refiere esa parte de los servicios de certificación que ofrecen las personas morales y a las que se refiere el artículo 100 en su fracción segunda del Código de Comercio. Les digo, existen muchísimas empresas, sobre todo en la parte de Internet. Y evidentemente las instituciones públicas, en algunos casos, ¿no? Que también hacen esta parte de certificación. Sobre todo, ¿quién lo hace? La famosa Profeco, ¿no? En esta parte, pues nada más va a revisar, ¿no? De que lo que se está ofertando se esté cumpliendo, de que la página sea confiable, de que se tengan los certificados de validez y demás, ¿no? Que se están manejando. Y en esta parte, pues como tal, la expedición de los certificados, pues no lleva una fe pública en sí mismo, ¿no? Pues, ¿cómo les dijera? Porque realmente la naturaleza no permite, ¿no? Observar con los sentidos lo que es la fe pública, ¿no? Que el mensaje va a llegar, simplemente da una seguridad, o sea, nadie está exento de que lo hackeen y demás, pero digamos, ¿no? La certificación que se hace en estos documentos o en estos medios electrónicos como tal, pues nada más se incluye como meramente informativo. Si me dijeran, pues entonces, ¿para qué sirve? Pues para dar cierta garantía frente a los que pues no lo tienen, ¿no? Pero realmente por sí misma, ¿no? La certificación en este momento pues no existe en razón de que no tenemos, valga la expresión, notarios especialistas no sé cómo se le llame, en comercio electrónico, no sé, en creación de páginas web, etcétera, ¿no? Entonces, realmente esta prestación de servicios únicamente pues es para validar la identidad de los usuarios, comprobar que los mensajes estén llegando, lo que les comentaba, ¿no? Las firmas electrónicas, que los elementos de identificación que se están manejando se estén cumpliendo correctamente, que las personas que están firmando pues efectivamente sean las titulares, etcétera, etcétera. Y eso es a lo que se refiere el artículo 101 y 102, pues prácticamente del Código de Comercio, que nos dice pues para qué sirven y cuál es el procedimiento pues para podernos convertir en una empresa certificadora en ese sentido. ¿Sale? Y pues bueno, evidentemente entre las personas que emiten esto, pues se comprometerán con sus clientes para, habrá un contrato, ¿no? De prestación de servicios en ese sentido, pues para certificar. Entonces podríamos hablar de que estamos ante la presencia donde existe esta persona que va a ser el vendedor, previamente con una empresa que emite certificados, entre ellos dos hicieron un contrato y esta validación o esta parte de lo que ofrece esta empresa, pues de cierta manera va a dar una garantía de que en cuanto venga el comprador y al momento de querer hacer su venta y obviamente su compra, pues esta persona observa el candadito y dice, ok, pues de cierta manera existe una cierta garantía de que hay un tercero que está respaldando al vendedor en este caso y evidentemente este sería el comprador. Pero simplemente les digo, garantiza, da una certificación, pero no está dando o quiere decir que es 100% confiable. Únicamente da
fe pública, podríamos llamarlo así, da una certeza de que los mensajes y que la comunicación que va a existir entre ellos dos, pues va a estar llegando de manera factible y que en caso de que haya alguna circunstancia, pues evidentemente hay un tercero que podría respaldar o podría apoyar en esta parte. Si hay algún fraude, si hay alguna cuestión que, que afecte al comprador o incluso al mismo vendedor, pues evidentemente pues para eso estarán los tribunales. ¿Ok? Y bueno, ¿no? En esta parte, pues de todo lo que tiene que ver con las certificaciones, pues realmente es una cuestión de voy a decir, práctica que se realiza al interior de las empresas. Cada empresa en esa parte electrónica, no únicamente el código de comercio nos maneja lo mínimo que se requiere, ¿no? Que es que pues que el certificado sea visible, que lo puedan consultar las personas, que pues, que el certificado cumpla con los estándares mínimos de seguridad, de que existen algunas sanciones que pudiera pasar en caso de que el certificado pues no esté sirviendo, etcétera, etcétera. Pero realmente en esta parte el código de comercio pues es de manera más enunciativa. No nos dice cómo debe de funcionar, no nos dice en ese sentido cuál es el alcance, ¿no? Como tal en un momento determinado del certificado, qué debe de validar, sino cada empresa pues podrá determinar pues el alcance de sus propios certificados, pero bueno, como tal, pues el artículo 109 pues nada más nos maneja las vigencias. Normalmente las vigencias de estos certificados se hacen por un año y evidentemente, pues en caso de que no estén pagando la renovación o que haya alguna sentencia, ¿no? Que solicite que ese certificado deje de funcionar o alguna cuestión ajena a nosotros como externos a la página, pues podamos, pues ahora sí, ¿no? Desconozcamos y pues el certificado concluyera. Si yo soy creador de una página web, normalmente las páginas que se crean estas páginas que apoyan, ¿no? La creación Wix y todas estas, WordPress y demás, pues dan la opción de que nosotros compremos los certificados de seguridad, pues más o menos están en unos 1,000 pesos al año, ¿no? Entonces realmente pues como les digo, simplemente es para dar una garantía. Ya si necesitamos un certificado mucho más, pues voy a decir potente, preciso y demás, pues tendremos que buscar un programador tal vez, ¿no? Y ver pues cuánto nos sale y también el alcance de estos certificados, ¿no? Y prácticamente en esta parte el comercio electrónico se termina, ¿no? Porque el artículo 114 es lo último. Si se recuerdan, empezamos como en el artículo 88, ¿no? Y terminamos en el artículo 89 y estamos terminando en el 114. Realmente estamos hablando de que el comercio electrónico está regulado en 25 artículos, ¿no? Cuando ¿qué les gusta? Ahorita que estamos en esta circunstancia, pues el 90%, el 80% de las actividades económicas se están manejando vía Internet. Entonces, imagínense, el 80% de las actividades económicas se están regulando por 25 artículos, ¿no? Realmente, como les digo, es una cuestión que está superando al legislador, evidentemente. El legislador no tiene ni idea de cómo funciona el comercio, pues no tiene ni idea de cómo, si no tiene idea de cómo funciona un contrato, pues menos del comercio electrónico, ¿no? Y pues bueno, en este sentido, pues las circunstancias que aplican a los contratos en su generalidad estarían aplicando al comercio electrónico. Entonces, podríamos hablar de que existen contratos, ¿no? La ley no lo dice, pero existe una disposición, un principio general de derecho que dice donde aplica la misma disposición, aplica la misma indicación, ¿no? En ese sentido, y entonces pues estaríamos diciendo que si existe un contrato de compra-venta que puede ser escrito, evidentemente pues tiene sus propias reglas, ¿no? La ley maneja la forma en que se hace la compra-venta. Si hago una compra-venta vía electrónica, entonces evidentemente aplicará la misma disposición. ¿Ok? Entonces, no porque sea escrito uno y otro porque sea electrónico, digamos, no existe ley. No, realmente sí existe, ¿no? Sí existe porque aplica por analogía. Y entonces aquí es en donde tenemos que empezar a conocer cómo aplica el derecho, ¿sale? En este sentido es importante
entender que no todo el derecho está regulado, sino que hay cosas que se van a aplicar por analogía. Entendamos lo siguiente, por ejemplo, esta persona desea vender un vehículo, ¿ok? Y este vehículo lo va a ofertar de manera física y lo va a ofertar vía electrónica. Estamos ante la presencia, obviamente, de un contrato de compraventa, tanto físico como electrónico. Los contratos, pues ya vimos que se encuentran regulados de manera física, ¿no? Digamos los contratos que están escritos en este sentido, pues por el Código de Comercio, el Código Civil, que fueron de los contratos que estuvimos observando, pero el comercio electrónico bueno, mejor dicho, el Código de Comercio no me dice nada sobre una compraventa electrónica, ¿no? No existe, si ahorita me dijeran, ¿no?, artículo que hable de la compraventa electrónica, la respuesta es no existe, ¿sale? Pero ¿qué sí existe? El contrato de compraventa común y corriente, que es este de aquí arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y aquí es en donde empieza la astucia de un abogado y es lo que quiero que ustedes conozcan, ¿sale? Aquí lo que yo tengo que hacer es, evidentemente, si no existe una disposición para algo electrónico, ¿puedo entonces aplicar estas leyes que aplican a esto, al comercio electrónico? La respuesta es sí. Y aplica por lo que les decía que es analogía. ¿Ok? Entonces, esta parte de la analogía nos dice que si se está regulando la compraventa de un cierto producto que ya existe como tal en una generalidad, ¿no? Para cuestiones físicas, para cuestiones de un contrato físico, entonces también puede aplicarse las mismas disposiciones a lo que son los contratos electrónicos. No es necesario que yo esté buscando compraventa electrónica. Lo único que tendría que hacer es empezar a ajustar, a ver, la compraventa cómo funciona de manera física. Ok, entiendo las reglas, que el que oferta tiene que sostener su oferta, que hay que pagar un precio cierto y en dinero, que la entrega se tiene que realizar a satisfacción del comprador, que tengo que cumplir con lo que yo oferté, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas disposiciones entonces aplicarán exactamente por analogía a lo que es las compraventas electrónicas. Entonces la pregunta sería, ¿pudiera entonces yo en un momento determinado hacer compraventas de terreno vía electrónica? ¿No? Pues entendamos que normalmente pues la gente no compra un terreno si no lo ve, ¿no? Y estamos acostumbrados a que la persona que vende y la persona que compra pues tienen que firmar un contrato. La pregunta es, ¿qué sucede si no tengo la oportunidad, la posibilidad de comprar de firmar un contrato físico? ¿Lo podría hacer de manera electrónica? Pues la respuesta sería sí, obviamente con todos los riesgos que implica entregar dinero de manera electrónica, que el terreno pues, ni exista, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso es importante o también es posible hacer compraventas de terrenos, de coches, de lo que ustedes me digan, ¿no? O sea, y aplica para todos los contratos, ¿sale? Entonces, en este sentido, es importante que ustedes no pierdan de vista que no existen las compraventas electrónicas en la ley, sino que tienen que aplicarse de manera por analogía, ¿ok? Y en esta parte, ¿no?, donde aplica pues la misma razón, aplica la misma disposición, ¿sale? Entonces, si aplica la misma razón en un contrato físico, pues en los contratos electrónicos nos tendría que aplicar la misma ley. Entonces, ¿quién regula al comercio electrónico? Pues el Código de Comercio. ¿Quién regula al comercio, a los contratos físicos? El Código de Comercio. Oye, no existe, y reitero, no existe el contrato electrónico, no existen, existen certificados, ¿ok? Pero van a seguir las mismas reglas de los contratos físicos. Y bueno, pues con esto estaríamos concluyendo lo que es nuestro curso realmente, ¿no? Si se dan cuenta, pues es bastante sencillo. Nada más no pierdan de vista la aplicación en analogía de esto y esto aplica para todas las materias. Nunca lo olviden, por favor, porque es importante. Porque 8 de cada 10 abogados, no, si no es que 9 de cada 10 abogados no saben aplicar esto, ¿sale? Y dice, no, eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede, y nunca se pudo hacer nada, pues porque
porque no supieron ni siquiera de dónde aplicar la analogía, ¿sale? Pero hay que primero agotar lo que es la búsqueda del contrato, no lo encuentro, entonces nos vamos a lo que son las fuentes formales. Recuerden que una de las fuentes formales son los famosos principios generales del derecho, al cual estoy haciendo referencia cuando les digo que donde aplica la misma razón, aplica la misma disposición. Si la ley no lo tiene, me voy a la jurisprudencia. Si la jurisprudencia no lo tiene, me voy a la costumbre. Si la costumbre no existe como tal o va en contra de la ley, me voy a los principios generales del derecho y ya en el extremo, pues a la doctrina. ¿Sale? Y bueno, espero que esta clase les haya sido de utilidad. Esto es lo último que nosotros vemos en nuestro curso y pues espero que nos sigamos viendo en el futuro, ahí en la escuela y pues estudien mucho para sus exámenes. Nuestros videos, por eso yo prefería hacer videos que hacer la videollamada o las conferencias, pues se encuentran disponibles en la plataforma de YouTube para que ustedes las puedan consultar tantas veces quieran antes de hacer el examen. Recuerden, el examen es completamente en casos prácticos, en EGEL, automáticamente se va a calificar. Por favor, no se confíen, no, pues, independientemente de la calificación, recuerden también eso, las tengo que yo revisar. Si les sale ahí una calificación que a lo mejor no voy a decir, se suma todo y sale con 4, a lo mejor hay algún error, ¿no? En ese sentido, pero esperen hasta que yo prácticamente les esté mandando ya las calificaciones finales. No se guíen en las calificaciones que estén o que les salga de su examen, porque entonces pues ahí vamos a tener diferencias, ¿no? Realmente, como creo que fue la vez pasada, ¿no? Donde algunas personas pues creo que les había salido que tenían 5 y luego ya vieron que les había salido 14 y demás, ¿no? Entonces es por la cuestión de que el Blackboard luego en ocasiones no calcula correctamente las ponderaciones, ¿no? Y a algunos pues les va a salir de calificación 150, pues, cuando el máximo es 100, ¿no? Entonces, por favor, en esa parte les pido comprensión para que podamos cerrar bien las calificaciones y que ustedes no tengan ningún problema en ese sentido. Les digo, todos los casos son prácticos, ¿no? Y lo pueden contestar, valga la expresión con el código comercio en mano, pero pues lo importante es que ustedes se lleven el conocimiento. Cualquier duda o comentario en el foro, como saben, y estaríamos listos para nuestro examen el próximo sábado. Les mando un saludo y estamos en contacto.